Buenas noches, iglesia. Bienvenidos una vez más, otro tiempo con Dios, otro espacio para exaltar a nuestro buen Dios y para adorarle y decirle que sin Él no somos nada, que le necesitamos en nuestra vida cada día más y más. Iglesia, necesitamos llenarnos de la presencia de Dios y que este sea un tiempo para eso, ya que usted dispuso su corazón, y no solo su corazón, sino que dejó los quehaceres a un lado, que estuvo atento y pendiente para reunirse junto con nosotros a través de la distancia, allá en el lugar donde usted esté, pero sabiendo que estamos unidos en un mismo espíritu, con un mismo propósito. Usted apartó este tiempo, entonces vamos a dedicarlo al Señor y a decirle: Señor, hoy estamos aquí para decirte que nos renueves, que nos llenes con el poder de tu espíritu. Yo te invito ahí donde tú estás, allá en tu casa, allí donde has apartado ese espacio para reunirte con Dios y para estar con otros hermanos conectados en el mismo espíritu y en el mismo sentir, que empieces a adorar a Dios allí donde te encuentras y a decirle: Señor, aquí estoy dispuesto para ti, aquí vengo delante de ti, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, amado Dios, aún con todos mis desaciertos. Hoy vengo delante de tu presencia para decirte, Señor, que te necesito, para decirte, oh Dios, que renueves mi vida, para decirte, Señor, que no quiero que tu fuego se apague en mí, que el fuego de tu Espíritu, Señor, esté ardiendo en mi ser cada día. Eso es lo que yo anhelo. Anhelo conocerte más, anhelo estar más junto a ti cada día, anhelo relacionarme cada día más íntimamente contigo. Quiero conocerte como ese Dios real que tú eres. Quiero conocer al Dios que sacia mi necesidad. Quiero conocer al Dios que transforma todo lo que soy, que me renueva cada día y que me hace sentir cada día diferente. Amado Dios y Padre Celestial, hoy estamos ante tu presencia, con familia, sin familia, solos cada uno, Señor, acompañados, Señor, en el lugar secreto, Señor, o rodeados de familiares, como estemos, Señor. Hoy queremos disponer nuestro corazón, queremos rendirnos, oh Dios, ante tu presencia. Queremos decirte que no hay nadie como tú, que te anhelamos en nuestra vida, amado Dios. Hoy dejamos, Señor, toda preocupación allí a los pies de Jesucristo. Hoy, iglesia, yo te invito a que toda ansiedad la dejes allí a los pies de la cruz, a que toda preocupación que tú tengas en tu corazón, eso que te afana, eso que te preocupa, eso que no te deja dormir, eso que te ha robado la paz, ven y entrégalo a los pies de Cristo y dile: Señor, en ti pongo, Señor, mi necesidad, en ti deposito mi confianza, en ti, Señor, deposito, Dios, mi esperanza. Oh, gracias te doy, Señor, por estar en medio de mi vida. Gracias, Señor, por la familia que tú me has permitido tener. Gracias, Dios, por los hijos. Bendiga hoy a su familia. Dile: Señor, yo entrego mi familia delante de tu presencia. Allí donde hay dificultad, allí donde hay pelea, allí donde hay desaveniencia, allí donde hay conflicto, dile en esta hora: Señor, tú tienes control de mi familia. Nada se ha salido de tu control, Padre Celestial. Las cosas que yo no puedo solucionar, tú sí las puedes solucionar. Entrega delante de Dios esa preocupación familiar que tienes. Entrega delante del Señor en esa hora esa dificultad que te amarga, que te oprime. Dile: Señor, en ti está depositada mi esperanza. Tu palabra dice que eche sobre Jehová mi carga, porque Él me sustentará. Dile: Señor, no tengo miedo del futuro, porque yo sé que el futuro mío y de mi familia está bien guardado en tus manos. No tengo miedo de lo que vendrá, porque tú has prometido que estarás conmigo todos los días de mi vida. No tengo miedo, Señor, de las amenazas, Señor, que hay en el mundo. No tengo miedo, amado Dios, a lo que pueda hacerme el hombre, porque tú prometiste, oh Dios, que me guardarías todos los días de mi vida. En ti, Señor, está mi fe. En ti comienza y termina mi fe. Tú eres un Dios grande y poderoso. Mientras el mundo se desespera, mientras el mundo indaga por un lado y por otro, Señor, mientras el mundo, Señor,
está convulsionado. Yo tengo mi esperanza puesta en ti. Dile: Señor, yo tengo mi confianza puesta en el Dios que no miente, en el Dios que no fallará, en ese Dios grande y poderoso que jamás me ha dejado decepcionado o decepcionada. Ese Dios poderoso está hoy aquí. 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 Oh Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, muévete ahora, mi Señor, en este lugar. Y el Espíritu Santo, ven aquí, oh ven aquí. Y el Espíritu Santo, muévete en mi vida hoy, Señor, te necesito. Y el Espíritu de Dios desciende, desciende, mi Señor, desciende, desciende, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí. Dile hoy: lléname con tu fuego, mi Señor, lléname con tu fuego, mi Señor, y sáciame, oh sáciame, 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 sáciame. A ti me rindo, mi Señor, a ti me entrego, mi Señor. En ti está puesta mi esperanza, mi Señor. En ti he depositado mi confianza. En ti he depositado mi confianza, mi Señor. Iglesia, levántate ahora. Levántate en el nombre poderoso de Jesucristo y dile: Señor, tú estás vivo. Y mientras tú vivas, oh, yo sé que soy triunfante y victorioso. Oh, mi Señor, tú no estás muerto. Oh, mi Señor, tú no estás muerto. Tú no estás muerto, mi Señor. Y si tú vives, yo vivo y también mi Jesús. Hoy yo vivo porque tú vives. Hoy yo vivo porque tú vives. Hoy si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, vienen cosas nuevas para mí, para ti. Nuevas son cada mañana las misericordias. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi libertador, en quien yo confiaré, en quien yo confiaré, en quien depositaré mi esperanza sino en ti. Oh Espíritu Santo, sopla tu aliento, sopla tu aliento hoy, Señor, en cada hogar. Sopla tu aliento hoy, Señor, en cada hogar. Sopla tu aliento, sopla tu aliento. Hoy sopla tu aliento. Que sople tu presencia hoy, Señor. Que llenes el rincón, Señor, en todos los lugares, oh Señor. Que tu Espíritu descienda aquí. Que tu fuego no se apague. Que tu fuego no se apague, mi Señor. Que tu fuego no se apague. Te adoramos, oh Señor. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu no se apagará. Y que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos
espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Es que de ti queremos más, Señor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar, toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Porque no dejaremos que el Espíritu Santo de Dios se apague. Porque a pesar de que estemos en este tiempo desunidos, Señor, pero no lo estamos en espíritu. A pesar de que las circunstancias, Señor, nos hayan distanciado, seguimos en un mismo sentir, Señor. Seguimos honrando tu nombre y adorándote. Seguimos cultivando, Señor, esa relación contigo. Y así queremos mantener, Señor, ligados a ti en esa comunión cercana contigo. Muchas gracias te damos, Señor, por estar aquí. Dale gracias a Dios por su presencia que nos ha acompañado en medio de toda adversidad. Y dale gracias a Dios por esa presencia que jamás se ha ido de nuestra vida, porque nosotros no dejaremos apagar el fuego de Dios. Porque no importa cuánto tiempo tengamos que estar ausentes del templo, ausentes de la congregación, no importa cuánto tiempo más tengamos que tardar en reunirnos para exaltar y adorar juntos al Señor. Pero usted y yo, desde el lugar donde usted se encuentra y desde donde yo me encuentro, no dejaremos que el fuego
de Dios, que esa llama de fuego se extinga en nuestra vida. Trabajaremos cada día para que la presencia de Dios habite continuamente en nuestro corazón. Y trabajaremos, iglesia, para que la gloria de Dios no nos abandone jamás. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en este tiempo, Padre, y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti, Señor, sea la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Amén. Que así sea. Que el Espíritu de Dios permanezca en medio nuestro, iglesia. Iglesia, y después de haber adorado el nombre del Señor, después de haber adorado con esta canción hermosa al Señor y después de haberle dicho que no dejaremos que el fuego de su Espíritu se apague, vamos a venir a la bendita palabra de Dios. Ya le hemos hablado al Señor, ya le hemos dicho a través de esta adoración, ya nos hemos comunicado con Él y le hemos expresado lo que nuestro corazón siente. Ahora estamos disponibles, dispuestos para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos a través de su bendita palabra. Prepárate, iglesia, para recibir el mensaje del Señor para esta hora. Gracias te damos, Señor. Iglesia, entonces vamos ahora a la bendita palabra del Señor. Ya después de haber adorado al Señor en este tiempo, quiero invitarles a seguir conmigo en Levítico capítulo 19. Vamos a mirar allí la palabra de Dios, el versículo 17 y 18. A esta palabra le he titulado aparentes contradicciones en el trato con el prójimo. Aparentes contradicciones en el trato con el prójimo. Y vamos a mirar por qué. Aparentes contradicciones. Levítico 19, versículos 17 y 18. Mire lo que dice aquí. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Otra vez, ¿qué dice? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo. Hace poco estábamos nosotros aprendiendo sobre lo que es amar al prójimo. Y el Señor nos ordena amar al prójimo, ¿verdad que sí? Es más, esto está así en el Antiguo Testamento, estamos leyendo Levítico, pero es que en el Nuevo también, con más razón el Señor enfatiza. Allí el Señor Jesús enfatiza a sus discípulos que hay que amar a los enemigos, ¿cierto que sí? Que hay que amar a nuestros enemigos. Que qué misterio tiene amar a aquellos que nos caen bien. Eso no tiene ningún misterio, sino que el Señor le está diciendo allí a la gente y nos dice hoy que hay que amar a los enemigos. En el Nuevo Testamento una invitación a amar a los enemigos. Y Levítico dice hay que amar al prójimo, no hay que vengarse, no hay que guardar rencor, nada de esas cosas. Pero esa es la parte en donde el Señor nos dice que hay que amar, no hay que vengarnos, no hay que guardar rencor. Y si uno lee el Nuevo Testamento hay que amar a los enemigos, ¿verdad que sí? Sí. Pero quiero llevarles a Deuteronomio 7, 1 y 2. Deuteronomio 7, 1 y 2. Y mire lo que dice acá, y por eso le he titulado este mensaje aparentes contradicciones en el trato con los demás, en nuestra relación con ese prójimo al que hay que amar.
ese mismo Dios que está ordenando que no tengamos rencor en nuestro corazón, que no nos venguemos de los demás, que amemos al prójimo. Ese mismo Dios que nos está diciendo que debemos amar no solo a los que nos caen bien, sino a los enemigos. Porque en el Sermón del Monte el Señor bien que lo dijo, ¿verdad que sí? Dice que al que te pida, dale, y si quiere pedir de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te quite, al que te pida al que te pida la capa, al que te pida la túnica, dale también la capa, ¿verdad? Al que te obligue a andar una milla, ve con el 2. Y habla de esto. Pero quiero llevarles a una palabra que el mismo Dios está ordenando aquí. 7, de Deuteronomio 7, versículo 1 y 2, dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, mire lo que dice, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza ni tendrás de ellos misericordia, de estas naciones. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas ¿qué? Misericordia. Y cualquiera que lee y no entienda la palabra y esté organizando una crítica fuerte y una demanda en contra de Dios, podría pegarse de estos versículos y decir, ¿qué clase de Dios es este que manda primero a amar, a no vengarse, a no tener rencor? Pero también por otro lado está diciendo que cuando entren a donde hay ciertas gentes, ciertas naciones, dice que con ellos no se unan, que con ellos no hagan sociedades, que con ellos más bien ni se junten, y que hay que antes destruir a esas naciones del todo, no dejar allí nada, y que de ellos no tendrás misericordia. Aparentes contradicciones en el trato hacia los demás. Y como estamos aprendiendo cómo es que tenemos que relacionarnos con otros, porque esta es una serie que he querido llevar que se llama El otro y yo. El otro y yo. Cómo relacionarnos sin perder la perspectiva. Cómo relacionarnos sin caer en contrariedades, en contradicciones. Cómo entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Hay algo en Éxodo 34 también que les quiero llevar a que leamos. Hay mucha palabra, pero no nos vamos a quedar leyendo mucho tiempo la Biblia ahora. Pero vamos a leer estos textos que creo que con esto tenemos una buena base para lo que es el mensaje que el Señor quiere traernos hoy. Éxodo 34 del 12 dice al 17: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán, imagínense, te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Algo importante que debemos entender, iglesia. Importante para poder mirar a ver si es que la palabra de Dios o Dios mismo se contradice, o qué es lo que necesitamos nosotros comprender. O Dios se contradice, o a Dios hay que entender qué es lo que nos está enseñando. Hay que entender la palabra y entenderla bien. ¿Sabe por qué?
a unos no. ¿Sabe por qué el Señor a nosotros nos invita a amar al prójimo, a no vengarnos, a no guardar rencor, a perdonar, a todas estas cosas? Y está muy claramente en unos textos de la Biblia, en muchísimas partes, que eso nos queda claro. Hay que amar, hay que perdonar, hay que tener misericordia, hay que hacer todo eso. Pero ¿por qué en otras partes dice: destruye, no tengas misericordia allí donde hay pecado, allí en estas naciones? Porque hay que entender una cosa, y es que tenemos que priorizar nuestra lealtad. Que el trato con los demás no nos vaya a hacer perder el orden de prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. Que el amor a los demás no nos haga olvidar que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y que Dios es un Dios celoso que nos quiere solo para Él. Por eso necesitamos priorizar la lealtad. Primero, nuestra lealtad es con Dios. ¿Por qué el Señor está diciendo aquí a este pueblo de Israel que cuando ellos vayan a esas tierras que el Señor les ha de entregar, van a encontrar allá un paganismo tremendo, una cantidad de prácticas terribles que son para Dios abominación? Que ellos levantan dioses y tienen ídolos para adorar, y ellos sacrifican a esos dioses, y hay una idolatría tremenda. Y que estas gentes, si el pueblo de Israel se une con ellos y empatiza con ellos, van a terminar también haciendo lo mismo, y es lo que Dios no quiere. Entonces, cuando esas cosas suceden y hay gente que definitivamente no quiere tener a Dios como su único Dios, cuando tienen otras lealtades, cuando están entregados a cosas que Dios aborrece, entonces es cuando el Señor nos está diciendo: mucho cuidado, mucho cuidado. No vayan ustedes a terminar mezclados haciendo lo mismo. Y ahí necesitamos entender que nuestra primera lealtad es con Dios, es hacia Dios. Lo segundo que nosotros necesitamos entender es que hay que amar a las personas, hay que amarlos a ellos, pero aborrecer ¿qué? Su pecado. Es que no quiere decir que Dios nos manda a odiar, no. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Dios ama a la humanidad y por eso envió a su Hijo al mundo a morir por los pecados de la humanidad. Pero Él aborrece el pecado que comete la humanidad o que cometemos. Entonces debemos entender que amar a la gente no significa amar su pecado. Amar al prójimo no significa que estamos totalmente de acuerdo con lo que hacen ellos. Una cosa es que les amamos y otra es que no amamos sus costumbres, ni estamos dispuestos a hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque están totalmente en desobediencia con Dios, y nuestra primera lealtad es con el Señor. Tercero que yo veo aquí importante, iglesia, que hay que acabar relaciones antes que éstas nos acaben a nosotros. Hay que acabar con algunas relaciones antes de que estas relaciones nos acaben ¿a quién? A nosotros, iglesia. Esto es algo que hay que entender. Pero no es que hay que amar a toda la gente, entonces como los amo, entonces yo tengo que aceptar, yo tengo que correr, yo tengo que hacer lo mismo que ellos hacen, porque Dios nos mandó a amar, a no guardar rencor y a no vengarnos. No podemos. No, iglesia. Obviamente que nosotros hoy día en este tiempo, por supuesto, no vamos a ir a acabar con todo el mundo. No, eran guerras que ellos tuvieron que realizar para llevar a cabo la conquista de esos territorios, otra época y todo eso. Pero lo que sí tiene que ver, y el principio que permanece ahí intacto, ¿sabe qué es? Que es que hay relaciones que hay que derribar, hay que destruir y hay que acabar, porque o si no, nos acaban a nosotros. Hay gente con la que definitivamente no se puede hacer alianzas.
¿Por qué? Porque esas alianzas nos van a llevar por el camino del error, por el camino de la desobediencia al Señor, y nuestra primera lealtad es con el Señor. Entonces allá dice en la palabra, en lo que estábamos leyendo, derribarás sus altares, quebrarás todo, acabarás con todo. Y en lo que leímos ahora en Deuteronomio, no tendrás de ellos misericordia, dice en Deuteronomio 7, 1 y 2. No tendrás de ellos misericordia. En acabar con todo lo malo que ellos representan, porque decía Dios, ustedes van y se juntan allá, van a acabar haciendo lo mismo y el pueblo va a venir a destrucción. Pero ¿cómo lo vivimos hoy, iglesia? ¿Será que nosotros, porque amamos, tenemos que enseñarle quizá a nuestros hijos que tienen que estar juntos allá con las personas que están metidas en el vicio, en el alcohol, en la delincuencia? Que ellos tienen que congeniar y que estar aliados y ser los que amigos con todos los que cometen pecado, los que están metidos en situaciones de criminalidad, que van en contravía de las leyes, que están allí a toda hora expuestos aún a la muerte por vivir una vida como no se tiene que vivir, una vida totalmente contraria al orden, a la ley. No, ¿verdad que no? Pero hay que amarlos, pero Dios nos mandó a amar. Sí, nos mandó a amar, pero hay cosas que hay que, relaciones que hay que destruir antes de que éstas nos destruyan a nosotros. Y es verdad, iglesia. Y es un momento para hacer una reflexión importante. Si quizá nosotros ahora estamos mezclados, estamos nosotros confabulados, estamos aliados con gente que definitivamente no quiere acercarse a Dios, no le interesa acercarse a Dios, no están dispuestos, es más, no creen ni les interesa. Le quieren llevar la contraria a Dios, denigran de Dios, se burlan de Dios, se burlan de lo que nosotros hacemos, se burlan de la gente que teme a Dios, que respeta a Dios, que sirve a Dios. ¿Será que debemos mantener aliados con ese tipo de personas? Por supuesto que no. Pero luego no se contradice con que tenemos que amar y tener misericordia y no guardar rencor y todo lo que dice el Señor y amar a los enemigos. No se contradice, porque es que tenemos que amar a la gente, pero eso no quiere decir que debamos nosotros estar practicando las mismas cosas y estar involucrados con ellos en todo lo que hacen. Amamos a las personas, pero aborrecemos lo que hacen. Como Dios ama a la gente, ama al pecador, pero aborrece su pecado. Entonces ahí es donde la Biblia no se contradice y Dios muchísimo menos. Dios nos está contradiciendo aquí. Y es necesario que nosotros podamos entenderlo para que no terminemos nosotros malinterpretando la palabra. Y ahí sí, decidiendo amar y estando en lugares donde no debemos estar. Mire, el Nuevo Testamento, quiero invitarles a segunda carta a los Corintios 6:14. Segunda carta a los Corintios 6:14 dice algo, pero bien interesante allí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice esta palabra. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial, un dios pagano? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice esto la palabra del Señor. Vea lo que dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos. Vea lo que dice. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es un mandamiento que está dando Dios a través del apóstol Pablo allí a la iglesia de Corinto y a la iglesia Agentes de Cambio y a todo aquel que se considere parte de la iglesia de Cristo hoy en día, porque es la palabra de Dios para nosotros todos.
que no hagamos unión desigual, no hagamos alianza con gente que no quiere la luz, que está en la oscuridad, que le lleva la contraria a Dios, porque ¿qué comunión puede haber? Ninguna. Y claramente dice aquí Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice a la gente, huid. Le dice a esta gente, a esta iglesia, huid de en medio de ellos, salgan de en medio de ellos. Y volvemos a preguntar, ¿cómo así? ¿Por qué? No hay que amar. Hay que amar y hay que huir también. Miren aquí, entonces, algo que pareciera contradecir esta palabra de salir de en medio de ellos, de no compartáis, no compartas sus cosas, sus costumbres, no hagas alianza con ellos. Y entonces nos encontramos con Marcos 2:16. Pero ¿qué es lo que dice Marcos 2:16? Yo quiero traerles aquí Marcos 2:16, que es lo que dice la bendita palabra refiriéndose a Jesús. Marcos 2:16, mírelo aquí. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y quiero llevarlos a Lucas, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 9. También algo muy parecido de lo que hacía el Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo le parece a usted lo que dice? Bueno, dejemos ahí para no hacer muy larga la lectura. ¿Qué es lo que está diciendo? Los escribas y fariseos detectan que Jesús está comiendo con gente pecadora y dice, ¿y esto qué es? Y entonces decimos, pero ¿cómo así? Jesús comía con ellos. Pero luego el apóstol Pablo le dice a la gente, no se junten con ellos, salgan de en medio de ellos, huyan, que ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros allí entender esa palabra? Pues bien, mira iglesia, necesitamos entender bien por qué el Señor se juntaba con los pecadores. El Señor se juntaba con los pecadores primero para llevarlos al arrepentimiento. ¿Por qué encontraban a Jesús hablando con Zaqueo? Zaqueo era un hombre que cuenta la Biblia que se subió a un árbol para poder ver a Jesús, porque él era muy chiquitín, muy pequeño de estatura, y entonces se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Pero ese hombre era un cobrador de impuestos, eso era de lo más despreciable en esa época. Les llamaban ladrones porque ellos abusaban de la gente en cuanto al cobro de impuestos. Ay, resulta que Jesús lo vio y le dijo, alístate que esta noche voy a cenar contigo a tu casa. Qué crítica tan tremenda, porque decían que Jesús iba a comer con esos pecadores, con esos publicanos, recaudadores de impuestos, gente de lo peor. Pero ¿qué era lo que el Señor hacía en casa de ellos? ¿Por qué se juntaba con gente pecadora y de a veces reputación dudosa? Era para llevarlos al arrepentimiento, para enseñarles el mensaje del reino, para decirles que el reino de Dios estaba aquí, está ahora, porque Cristo vino, porque Él estaba en medio de ellos. ¿Sabe? Jesús no se juntaba con los pecadores para participar de su pecado. Él no participaba del pecado de ellos, no fue para eso que se juntó. Porque si Jesús se hubiese juntado con los pecadores para participar de su pecado, eso inmediatamente daría a entender que Él avalaba su conducta, que Él aprobaba lo que ellos estaban haciendo, porque el que participa de pecado aprueba ese comportamiento.
el Señor nunca lo hizo así. Cuando el Señor fue a comer a la casa de un pecador, cuando el Señor fue a visitar la casa de un pecador, de una pecadora, cuando el Señor habló con una pecadora, con la prostituta, con aquel que era de baja reputación, siempre fue para conducirle al arrepentimiento, no para participar de su mismo pecado. Y una cosa muy importante también que debemos entender: Jesús no se juntaba con pecadores que posaban de creyentes. Porque esto sí que es una cosa muy delicada, muy diferente. El Señor iba a esa gente que jamás había conocido de Dios, de ese mensaje, o se habían conocido, vivían lejos del Señor, pero no se confesaban creyentes. El Señor no se juntaba con pecadores que posaban de creyentes. ¿Sabe? Porque aquí encontramos en la palabra que a estos los llamaba era hipócritas. Todos aquellos que se creían muy santurrones, muy religiosos, muy con la norma al pie de la letra, muy que no fallaban, que eran los perfectos, los llamaba hipócritas. Y a ellos sí les daba duro en sus sermones. Y a ellos se dirigía con palabras fuertes: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Hipócrita les decía: ustedes creen que están muy bien, pero están mal por dentro, su corazón está mal. Y duramente les hablaba, porque el Señor conoce las intenciones de los corazones. Y en esto de que Él no se juntaba con pecadores que posaban de creyentes, yo quiero que nosotros vayamos a primera carta a los Corintios 5. Mire algo tan duro allí, una palabra tan fuerte también que Pablo le refiere a la iglesia que está en Corinto sobre un caso de creyentes que se fungen o fingen más bien ser creyentes, pero viven una vida totalmente vergonzosa. Mire lo que les está diciendo allí. Os he escrito por carta, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, que no os juntéis con fornicarios. Y mire lo que le está diciendo: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les tocaría o les sería necesario salir del mundo. Más bien, le está diciendo, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Dice: con el tal ni aún coman. ¿Cómo será de tremendo esto? Con el tal ni aún coman. Dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, a los que no conocen de Dios. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, ¿no es mejor juzgar a los que están dentro de la congregación? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. ¿Cómo le parece a usted? A los que están fuera, Dios los juzgará. Y dice: quiten pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando y por qué Pablo se refiere así tan fuerte en esa carta a esta iglesia? Porque muy seguramente había un hermano, llamándose hermano, cristiano, creyente, aleluya, como se llame, que posaba de cristiano y que posaba de santo, pero resulta que vivía una vida doble, vivía en inmoralidad, vivía en pecado y decía que era creyente en Cristo, aleluya, y cristiano y todo eso. Y le está haciendo daño a la iglesia, porque está haciendo que el nombre de Dios sea vituperado, porque está haciendo con su comportamiento ante la gente que no conoce de Dios, que digan que todos son así, y le está haciendo daño al cuerpo de Cristo, le está haciendo daño al honor de Dios y al honor de la iglesia. Entonces, estas palabras son duras, ¿verdad? Y cuando uno lee esto que acabo de leer, puede uno pensar: ¿cómo así?
Y luego no es que hay que amar. Uy, qué falta de amor la de Pablo, ese apóstol tan terrible. Le falta amor. Como mucha gente que no comprende la palabra como se tiene que comprender. Cuando hay que aplicar disciplina, cuando hay que exhortar, cuando hay que llamar al orden, cuando hay que hacer ver la falta, cuando hay que corregir cosas. Entonces muchos dicen, ay, el Señor nos llamó fue a amar. Qué falta de amor. Uy, a esa persona sí que le falta amor. No, no le falta amor. Lo que pasa es que entiende bien cómo es que se debe aplicar ese amor. Y por amor a los otros hay que sacar a ese perverso de en medio. No se le apoya el comportamiento. Y Jesús nunca se juntó con pecadores para participar de sus malas obras. Se juntó con ellos para llevarlos al arrepentimiento, para mostrarles que Él era el camino y Él es el camino, la verdad y la vida. Se juntó con ellos para sacarlos de su pecado y mostrarles un camino diferente, el camino de la salvación. Para eso se juntó con ellos. Se juntó con ellos no para participar de su pecado, aprobando su conducta, y se juntó con ellos nunca con un pecador que se confesara cristiano. Nunca con un pecador que posara de creyente y que fuera mal testimonio en medio de todos. A ellos, a los religiosos, a los que se creían mucha cosa, le dio duro con su mensaje. Entonces, iglesia, así como Dios es amor, también Él es justicia. Así como Dios nos ama, también un día nos juzgará. Y hay que entender estas cosas que tienen que tener un perfecto equilibrio. Y que el amor por Dios, que el amor al prójimo no nos vaya a desviar del amor de Dios, que es sobre todas las cosas, por no entenderlo como se debe. Que el amor al prójimo no nos vaya a desviar del amor de Dios por no entenderlo como se debe entender. Que no participemos de las obras de los que no caminan conforme a Dios, y eso que conocen pero no quiere obedecerle a Él. Que no participemos del pecado de otros, porque es que hay que amarnos y nosotros tenemos que amar, y resultamos participando de pecados de los demás porque es que nos queremos tanto. No, porque el Señor no aprueba eso. Hay que amarlos, pero hay que aborrecer el pecado, y hay que apartarnos y no hay que mezclarnos en esas alianzas así que nos lleven a nosotros a perdernos, a adquirir esas mismas maneras, esos mismos comportamientos. Tenemos que hacer la diferencia, iglesia. Jesús aparece en una oportunidad volcando las mesas allá en el templo. Recordamos eso, ¿verdad, iglesia? Un Jesús que dijo que hay que amarnos, que hay que amar hasta los enemigos, poner la otra mejilla. Y alguien diría, aquí no lo veo poniendo ni una mejilla ni nada. Aquí lo vemos furibundo, está furioso. Llega con un látigo a dar juguete allí. Llega a volcar las mesas, a derribarlas, porque habían unos cambistas mercadereando en el templo del Señor. ¿Cómo les parece? El Señor está furioso allí. ¿Dónde le quedó el amor a Jesús? ¿No que hay que amar al prójimo? Pero hay que tener celo, porque la lealtad primera es con Dios, y ellos estaban deshonrando el templo. De lo santo hicieron algo común, ¿verdad? Tomaron el templo de Dios como lugar de negocio. Estaban robando a la gente, haciendo de todo lo que ellos querían hacer, haciendo, como dicen, hasta para vender en la casa que es casa de oración. El Señor no lo iba a permitir. Y el mismo que nos mandó a amar volcó las mesas allá cuando vio que la casa de Dios estaba siendo deshonrada. Y en Lucas capítulo 3, el versículo 31 y 32, una palabra que uno dice, wow, el Señor cómo se expresa, qué cosa tan tremenda. No lo creería uno realmente. Si no lo leyera en la palabra diría, oh por Dios, ¿cómo es esto? Aquel mismo día, dice, llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y mire la respuesta que le da el Señor. Y les dijo, vayan y díganle a aquella zorra
He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. ¡Qué respuesta tan dura! ¡Ay, el Dios de amor, el que dijo que nos amemos! ¿Verdad que sí? Pero es que el Señor conoce las intenciones de los corazones, iglesia. Termino con esto. Hace un tiempo unos familiares estaban enseñándole a su hijo a orar y hacían el devocional en familia cuando su niño era pequeño, tendría unos 5 años de edad. Entonces cada semana trataban un tema, y en una oportunidad trataron el tema de el amor hacia los enemigos, este tema que nosotros estamos tratando hace poco, que hay que amar a los enemigos, que esto que el Señor enseñó. Bueno, pasaron algunos días y en otro de los devocionales que hacían en familia trataron el tema de quién es el diablo y que el diablo es malo, y empezaron a decir que el enemigo, el diablo es enemigo, es nuestro enemigo y es enemigo de Dios. Entonces en esa charla, en ese mensaje, le preguntan al niño al finalizar: bueno, hijo, ¿y entonces hoy qué aprendiste? Y contesta el niño que al diablo hay que amarlo, porque hay que amar a nuestros enemigos. Entonces los papás ríen y no saben qué decir. Oiga, sí, claro, es tan cierto. ¿No es que Dios nos manda a amar a los enemigos? Y después no es que dice que al enemigo hay que rechazarlo, hay que aborrecerle, que hay que huir de los planes del enemigo, que hay que tantas cosas que hay que hacer, que Él es el enemigo de Dios y no tiene nada que ver con nosotros y nosotros con Él nada. Pero es que un niño de 5 años sabe que hay que amar a los enemigos, y a veces nosotros de grandes estamos igual, con una mentalidad así como la de un niño pequeño. Entonces nosotros pensamos que porque hay que amar a nuestros enemigos, entonces hay que amar hasta al diablo también. No, y juntarnos con toda la gente que aborrece a Dios, hacer lo mismo que ellos hacen, participar de sus malas costumbres, de sus malos comportamientos, todos ahí confabulados, porque hay que amarnos. No, iglesia, sepamos bien lo que el Señor nos quiere decir. Nuestra prioridad debe ser Dios. Priorizar nuestra lealtad. Nuestra lealtad debe ser primero con Dios. Hay que amarlos a ellos, a las personas que están fallando, que están cometiendo pecados. Sí, hay que amarlos, pero hay que aborrecer su pecado. Y hay relaciones que hay que destruir, que hay que cortar antes de que ellas nos maten, nos acaben a nosotros y nos desvíen del propósito de Dios. Y con esto, iglesia, quiero terminar y decirles, iglesia, que le pidamos al Señor que nos ayude a guardar un equilibrio perfecto, que nos guíe cada día para poder vivir la palabra de Dios como Él quiere. Que no pensemos que la Biblia se contradice, que como en un versículo dice una cosa y por allá en otro dice otra, entonces no sabemos al fin qué es lo que Dios quiere. No. Seamos equilibrados, pidámosle a Dios sabiduría para poder entender que el amor hacia los demás está ahí firme, es lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Pero que cuando hay personas que tienen una intención dañina, que tienen motivaciones incorrectas de destruir, también nosotros debemos ser firmes en no permitir esas situaciones y en no mezclarnos, en no hacer alianzas y en no unirnos con ese tipo de personas que van en contravía de Dios, en desobediencia franca con Dios. Que hay que amar a la gente, sí, es cierto, que el Señor nos mandó a eso, por supuesto, que hay que perdonar, claro que sí, pero que también hay situaciones en las que se necesita confrontar el pecado, en que por guardar a la iglesia, en que por guardar a la familia, en que por hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar, nos toca tomar decisiones y nos toca hablarle a algunas personas como toca hablarles, sí, es verdad. Cuando hay gente que quiere solo destruir, dañar, sembrar allí engaño, traer falsa doctrina, también
La Biblia habla de lo que hay que hacer en esos casos. Y les amamos, claro, pero por amor también se confronta el pecado, por amor también se administra disciplina, por amor también se le hace ver a las personas lo que está mal, a los hijos, a nuestro entorno, a la gente donde Dios nos ha puesto y sobre la cual nos ha dado responsabilidad espiritual, familiar. Entonces oremos, iglesia, en esta hora, y que el Señor nos ayude a tener ese equilibrio, a entender, a tener sabiduría, a tener entendimiento de qué es lo que Dios quiere. Que si vamos a decir que Jesús se juntaba con pecadores, entendamos para qué se juntaba con ellos, y no digamos que como Él se juntaba con pecadores, nosotros podemos irnos también a emborracharnos con los que se emborrachan y a ir a visitar sitios de dudosa reputación como los hacen los demás, porque Jesús se juntaba con pecadores, que es lo que mucha gente hace. Toman estos textos como pretexto y dicen: ay, Jesús se juntaba con prostitutas, Jesús se juntaba con borrachos, con ladrones. ¿Pero a qué se juntaba? Para traerlos al arrepentimiento, a un cambio de vida, al camino de salvación, a decirles que Él es el camino al Padre. Para eso se juntó con ellos, para alcanzarlos para el reino de los cielos. Se juntó con ellos no para que continuaran igual, sino para que tuvieran una transformación en su mente y en su manera de actuar. Se juntó con ellos, pero no participó de su pecado, aprobando su conducta de ninguna manera. Y no vivía juntándose con gente que, llamándose cristiana y creyente, aleluya, que llamándose que tiene a Dios en su vida, vivía una vida doble, siendo mal testimonio y tropiezo para muchos. Entonces es ahí donde debemos entender la diferencia, y que Dios nos ayude en el trato con el otro, en cómo relacionarnos de una manera correcta, en cómo nosotros podemos agradar a Dios en el trato con los demás. Oremos, iglesia, en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que ha venido a tiempo, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das esta oportunidad nueva de predicar, de escucharte hablar, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra disponible a través de estos medios, en medio de la crisis que estamos viviendo ahora, Señor, pero nos facilitas estos medios, la tecnología, Señor, para poder compartir, para poder aprender, para poder acercarnos a tu palabra y poderla vivir, Señor. Te pedimos, Dios, como iglesia, que cada día nos enseñes a vivir tu palabra y a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Enséñanos a vivir cada día, Señor, como tú quieres, a dar testimonio. Enséñanos a amar, Señor, al pecador, pero a aborrecer su pecado. Ayúdanos, oh Dios, a priorizar nuestra lealtad, porque primero, Señor, tú en nuestra vida debes estar. Nuestra lealtad primera debe ser contigo, mi Dios, porque a ti hay que amarte por encima de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo al punto, Señor, de que este amor nos lleve, Señor, a compartirles el evangelio, a llevarlos al arrepentimiento, a presentarlos contigo para salvación, a que te conozcan, a que conozcan el camino al Padre. Eso es amar al prójimo. No es juntarse con ellos para pervertirse, Señor, en su mismo comportamiento y participar del pecado. Eso no es amor. Ayúdanos, Dios, a entender qué es lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, oh Dios, a saber cuándo impartir disciplina, cuándo impartir corrección, cuándo hablar, Señor, con dureza, y cuándo, Señor amado, extender misericordia. Ayúdanos a guardar las justas proporciones, el equilibrio, Señor. Pero eso solo lo tenemos si hay una comunión cercana contigo. Cuando hablar duro, Señor, y cuando ser suaves en el hablar. Cuando, Señor, extender, Padre bendito, esa palabra de perdón, de misericordia siempre. Y cuando, Señor, ser tajantes, ser radicales y ser decididos. Ayúdanos a entender, Señor, porque tú nos das la sabiduría para eso. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice tu palabra, que la pidamos a ti, porque tú, Señor, eres amplio y bondadoso en dar sabiduría a aquel que la pida. La necesitamos sin duda. La necesitamos, Señor. Necesitamos tu sabiduría para actuar.
Necesitamos también sabiduría para sentar posturas firmes en cuanto a nuestra fe. Necesitamos posturas firmes, sentar posturas firmes en cuanto a nuestra creencia, a nuestra convicción, Señor amado. ¿A qué toleramos y a qué no estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuándo, Señor amado, saber que tú estás alcanzando una persona y cuándo definitivamente necesitamos apartarnos? Amado Dios, ayúdanos. Ayúdanos a romper con esas relaciones dañinas que nos llevan, Señor, a deshonrarte a ti. Ayúdanos a romper, Señor, con aquellas relaciones tan dañinas, oh Dios, que nos quieren desviar de tu propósito. Con aquellos que nos invitan, Señor, al pecado, a desobedecerte, a pervertirnos, Padre. Que haya determinación en los jóvenes, en los grandes, Señor, en las personas, para cortar de una vez por todas y derribar y destruir y no dejar nada en pie de aquello, Señor, que implique desobedecerte y pecar en contra tuya, Señor. No lo permitas, oh Dios, no lo permitas. Y ayúdanos cada día, Señor, a vivir para ti como tú quieres que vivamos. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Te honramos y te bendecimos, oh Dios, por esta palabra que seguramente, Dios, alcanzará muchas vidas. Aclarará dudas, disipará, Señor, muchas dudas. Traerá claridad, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón para tomar decisiones firmes en ti. Muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia, qué bendición esta oportunidad que Dios nos ha dado para compartir la palabra, para exaltarle, para adorarle y para estar en este tiempo unidos en un mismo espíritu. Iglesia, pronto nos veremos otra vez compartiendo una palabra, adorando juntos al Señor. Y a la iglesia, gente de cambio, que permanezcamos firmes, es el llamado, es la invitación, que estamos orando día a día por usted, por su casa, para que Dios le fortalezca, le levante, le sostenga, Dios le afiance, le consolide cada día más y más. Que volveremos a reunirnos pronto y espera Dios que nos encuentre firmes en la fe y con el fuego ardiendo en nuestro corazón, el fuego del Espíritu, que nunca se apague, que esperemos la venida de Cristo otra vez, que estemos listos y preparándonos cada día, no perdiéndonos, no enfriándonos, no con indiferencia en nuestro corazón, no relajando la vida espiritual, sino cada día afirmándonos más en Dios, porque cada día necesitamos estar afianzados en el conocimiento de la verdad y cada día dispuestos para dar la pelea espiritual. Que estemos seguros, iglesia, que no solo en público, sino también en el secreto necesitamos a Dios y que le buscamos y que nos ocupamos cada día en nuestra salvación. Dios les bendiga, iglesia, un abrazo grande. Quiero decirles a todos los que están viendo este video, esta palabra, usted que está conectado, usted que ha llegado a ver este video, si quiere escribirnos, ahí aparece el correo de la iglesia, puede escribirnos, estaremos respondiendo. Si tiene una petición de oración, si usted quiere compartirnos algo, si usted quiere testificarnos de lo que Dios ha hecho en su vida a través de estas palabras, de esta palabra que el Señor ha traído hoy a su corazón, ahí está el correo de la iglesia, puede escribir allí. Dios les bendiga, iglesia, esperamos vernos pronto. Un abrazo fuerte para todos y adelante con el Señor. Mil y mil bendiciones, iglesia. Les amamos profundamente. Un abrazo.